Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Enseguida vamos a pasar a ver la entrevista que le hemos hecho aquí en Puro Vicio Cine y Literatura a Ramón Peralta, a quien hemos podido entrevistar en su despacho en la Universidad Complutense de Madrid, donde él es catedrático de Derecho Constitucional. Pero antes quisiera hacer una introducción porque evidentemente allí contábamos con un tiempo limitado y tuvimos varios problemas técnicos y esa razón nos llevó a hacer el comienzo un poco precipitado y he creído conveniente grabar esta introducción presentando al profesor Peralta y resaltando algunas cosas que no dieron tiempo a mencionar en la entrevista. Lo primero de todo es que Ramón Peralta es alguien que se dedica a diario a enseñar la Constitución, se dedica a diario a enseñar por qué hay que tener una Constitución, etcétera, pero que a diferencia de otros colegas suyos no es un defensor acérrimo de aquello que enseña, es decir, que él enseña la Constitución no significa que él crea que eso sea la panacea, de hecho seguramente es una de las personas más críticas y sobre todo más críticas desde un conocimiento teórico duro sobre el tema, fuerte, compacto, sobre la Constitución española, como se verá en la entrevista que estoy introduciendo. Aparte de eso, es alguien en quien confluyen los distintos intereses de este canal, sobre todo en un aspecto político. Es alguien que ha tratado el tema de la leyenda negra, es alguien que ha tratado el tema críticamente de los separatismos, es alguien que ha tratado el tema del sistema, de la Constitución, del régimen del 78 en España y por esa razón es alguien que ha tratado el tema de la hispanidad y por esa razón es alguien en quien confluyen buena parte de los intereses que se han podido ir viendo en otras entrevistas, en otros comentarios de libros, etcétera. Ramón Peralta es autor de libros como Teoría de Castilla, que es un libro en el que habla de la idea de nación española a través de esa Castilla que sería una proto-España o que sería en buena medida la que configuró España. Y también ha escrito La Constitución como sistema de libertad, que es un libro sobre los fundamentos políticos jurídicos de la República Constitucional, que es aquello por lo que él aboga, es decir, la Constitución, toda Constitución como derivada de un poder constituyente que está en el pueblo y que el pueblo ejerce a través de un voto representado que aprueba la Constitución y que representa, recoge y defiende los derechos del pueblo. Y él es precisamente muy crítico con cómo se hizo esa Constitución en España, tampoco es que la critique de una forma excesiva, evidentemente él conoce bien el momento histórico en el que se formuló y sabe por qué se formularon ciertas cosas de una manera y no de otra, pero aún así, tanto ese contexto histórico como ese contexto legal le llegan a conocerla en profundidad. Por lo tanto, la entrevista está dividida en dos partes, ambas están en este mismo vídeo, no tienen que ir a ningún sitio. La primera parte es una introducción hablando de algunos fundamentos teóricos sobre la Constitución y la segunda parte es un intento de contar y de criticar cómo fue y cómo es la Constitución del 78 española y por qué hay que cambiarla y hacia qué cambios hay que aspirar. Como se verá, pues es alguien que puede coincidir con el trevijanismo, es alguien que puede coincidir con gente como Enrique de Diego, como Javier Torrox, etcétera, con sus propuestas a la hora de crear una figura de un diputado local, a la hora de hacer unas elecciones presidencialistas, a la hora de acabar con la partitocracia a través del voto representativo, cambiarlo por el voto directo, etcétera, solo que su conocimiento no viene ni de la filosofía ni de la historia, sino que viene del derecho. En ese sentido, yo consideraría que es, si acaso, el gran continuador de la obra de Trevijano y precisamente es el gran continuador porque no es alguien que meramente se limite a repetir lo que ya dijo Trevijano, como hacen muchos de sus seguidores, sino que ha creado una obra propia. Ya no solo por los dos libros que he citado, sino por un libro que está preparando, que está ultimando, según me contó, y que es un libro que va a tratar sobre la idea de crear una hispanidad unida entre América del Sur y España. De alguna forma, una alternativa a la Unión Europea. Y que pueda combatir ese bloque anglosajón que ha creado la leyenda negra y el que en buena medida ha fraccionado pues el bloque potencial de la hispanidad, que yo creo que es un tema muy interesante. De ese tema no tratamos en la entrevista porque el libro todavía no ha salido, pero cuando salga el libro pues o lo reseñaremos aquí o en fin, bueno, pues invitaremos a buscarlo. Aparte de esto, también va a ser un libro muy crítico con los secesionismos, con los nacionalismos, como se me da que tratamos en la entrevista, pues hay un momento en el que hablamos de la equivalencia con leyes en constituciones parecidas, como la de Francia o Alemania, donde no podrían existir separatismos como los que hay en España, y que no son los que existan en España, sino que tienen mucha fuerza política precisamente por la ley de Ont y que ponen y quitan gobiernos, como el caso de quitar el gobierno de Mariano Rajoy y poner el gobierno de Pedro Sánchez.
entre otras cosas. Lo cual es fundamental para entender la política española, como por ejemplo han tratado entre otros Ignacio Gómez de Liaño en su libro Recuperar la democracia. Es precisamente una de las cosas con las que es más crítico, con la ley electoral y con la existencia de partidos secesionistas en el gobierno de España, es decir, simpatizantes o que los utilicen para pactos. Evidentemente es como tener a un lobo en el corral, ¿no? Se come a las gallinas. Bueno, por no entretenerme más, lo único que me queda es invitarles a ver la entrevista y si les ha gustado, pues invitarles también a que se queden en el canal, a que se suscriban, a que le den a me gusta, a que lo compartan, etcétera. Y pues les dejo ya con Ramón Peralta en la entrevista. Hasta pronto. Sí, si quieres, sí. Bueno, pues estamos aquí con Ramón Peralta en la Facultad de Derecho de la UCM. Vamos a entrevistarle hoy en una ocasión un poco más especial, presencial, sobre la Constitución. Es catedrático de Derecho aquí en la UCM y precisamente vamos a tratar de dividir en dos secciones esta entrevista. La primera para tratar un poco qué es una Constitución y la segunda para hablar de la Constitución española. Entonces, si le parece, don Ramón, quisiera comenzar preguntándole por qué es una Constitución y por qué son necesarias, ¿no? Ahora que hay movimientos anarquistas o libertarios en política que dicen que no es necesario, ¿por qué es necesario una Constitución y en qué consiste un poco en términos teóricos? Bueno, pues es una pregunta así muy genérica, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que una Constitución es la norma fundamental del Estado y básicamente sirve para una cuestión muy concreta, ¿no? Que es, primero, reconocer los derechos de los ciudadanos. Derechos y libertades, es la parte primera de toda la Constitución. Y a través de la Constitución, como su norma fundamental, obra del poder constituyente, se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si el Estado reconoce a través de su norma fundamental esos derechos fundamentales, pero no los crea, ¿no? En esencia, los más importantes, derechos civiles y políticos, los reconoce y luego, a partir de ese reconocimiento, establece los poderes de ese Estado, los regula, en base al principio de separación y control de poderes, ¿no? Y entonces, ahí se determina el origen popular electivo de los poderes del Estado, básicamente el poder ejecutivo y el poder legislativo, y luego el poder judicial como poder controlador de los otros dos, básicamente, ¿no? También se incluye en una Constitución la organización territorial del Estado, también, ¿no? Eso, así, contestando brevemente, ¿no? ¿Y por qué es necesario para que el ciudadano sea libre que tenga esos derechos reconocidos en una Constitución? ¿Por qué no valdría otro tipo de documento que reconozca? ¿Por qué una Constitución? Sí. Miro ahí, ¿no? Eso es, sí, no, si quieres. Sí. Miro ahí enfrente, ¿no? Ay, si quieres, sí. Bueno, es decir, es importante que estén reconocidos en la Constitución porque es la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico. Esto es muy importante. Es decir, el ordenamiento jurídico es un sistema de normas, el derecho de un país, donde unas normas se distinguen por su rango, en función de quién las elabora y aprueba. Entonces, la Constitución es la norma de mayor rango porque está aprobada por el poder soberano de un pueblo, que es el poder constituyente, ¿no? Entonces, la obra del poder constituyente tiene más rango jerárquico que la obra de un poder constituido como un parlamento ordinario o como la obra de un poder ejecutivo, la obra normativa de un poder ejecutivo o la obra normativa de poderes autonómicos o municipales. Por lo tanto, es muy relevante que estén reconocidos en la norma fundamental del Estado porque es la norma de mayor rango y, por tanto, prevalece sobre los demás. Pues lo que estamos viendo, por ejemplo, con estas situaciones excepcionales que de la pandemia y de las medidas que están adoptando, que esas medidas que restringen nuestros derechos, derechos como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, etcétera, etcétera, pues no se pueden restringir así como así por un poder público, no. Que choca con la Constitución, que es la norma de mayor rango, que es donde se reconocen esos derechos. Entonces, la Constitución se convierte, por así decirlo, en el elemento protector de los derechos fundamentales de la libertad de los ciudadanos. Porque es como una esfera, ese conjunto de derechos, una esfera en torno a cada ciudadano que debe ser, digamos, respetada por los poderes públicos, es decir, por los gobiernos, por los parlamentos, por los tribunales, etcétera, ¿no?
Y en una dictadura podría haber una constitución, pero al no haber separación de poderes, lo que ocurriría sería que esa constitución podría ser vulnerada. ¿Entiendes? Bueno, es decir, aquí hay un dogma muy antiguo de una constitución real que si no hay reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y separación de poderes, no hay constitución. Aunque se le llame constitución, hasta en China hay una constitución, o en Cuba, pero eso no es una constitución, eso es una norma aprobada por el partido único, el partido Estado dominante, ¿no? Punto. No hay derechos políticos ni civiles ampliamente reconocidos y por tanto eso no es una constitución. O sea, si no hay, repito, reconocimiento y garantía efectiva jurídica de los derechos fundamentales y separación de poderes y su origen popular electivo, no hay constitución, aunque se le llame constitución, es otra cosa. ¿Y cómo se vota una constitución? Evidentemente los ciudadanos son aquellos que tienen el poder constituyente y por lo tanto aquellos que la votan. ¿De qué forma se hace? ¿Voto directo, voto representativo? Normalmente, la Constitución se elabora por una asamblea constituyente, es decir, una asamblea de representantes de los ciudadanos elegidos para tal efecto. Exactamente, elaborar la Constitución. Mandato, se eligen unos diputados con mandato constituyente específico. O sea, cuando acaba su función constituyente se disuelve esa asamblea y entran en funcionamiento los poderes constituidos. O sea que la Asamblea Constituyente es la única que puede aprobar una Constitución. Porque los diputados que se eligen por los ciudadanos es para eso. Un mandato de hacer la norma fundamental del Estado. Un mandato claro y específico, ¿no? Cuando acaban esa función constituyente, esa Asamblea se disuelve y entran en funcionamiento los poderes constituidos regulados en la Constitución, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una Constitución que es muy breve, tiene muy poquitos puntos, y a la que luego se han ido añadiendo unas enmiendas. ¿Por qué, en cambio, otro tipo de constituciones, como Francia, que ha ido renovándolas, o España, tienen muchísimos más puntos? No, ya, sí, efectivamente, claro, eso es la decisión constituyente de un pueblo, el tipo de constitución que adopta. La Constitución estadounidense, que fue realmente la primera, como tal, norma fundamental de un Estado, es decir, regido por una Constitución, es el primer caso. Es más, Estados Unidos debe su existencia a la aprobación de su Constitución de 1787, que es la que establece la Federación Estadounidense, ¿no? Es breve, en fin, exactamente, es breve en relación a otras que pues, tienen muchos artículos, ¿no? Es decir, 200, 300 artículos, algunas, ¿no? Depende de qué país. La de Estados Unidos es muy breve, se lee en 10 minutos, y establece básicamente cuáles son los poderes del Estado y cómo se relacionan en función de esa división y control entre poderes. Básicamente es eso. Luego se añaden una serie de derechos fundamentales vía enmiendas que se añaden a la Constitución propiamente dicha. Porque ahí se ve claramente qué es una Constitución. Desde luego, yo soy partidario de las Constituciones que no sean tan largas, que sean un código, o sea, constituciones código, que lo regulan todo, predeterminando luego al Poder Legislativo enormemente, ¿no? Yo soy partidario de una Constitución debe ser breve y clara en cuanto a su función en una sociedad. Reconocimiento y garantía clara de los derechos fundamentales, establecimiento de la soberanía nacional, la unidad del Estado y la fijación de esos poderes del Estado, los poderes políticos de origen popular electivo directo. Esa es mi opinión al respecto, para lo que debe servir una Constitución, ¿no? Básicamente. ¿Y las circunstancias históricas, en qué relación sirven a la hora de estudiar una Constitución? Me explico sobre todo en el sentido de muchas veces se dice, bueno, tal punto que a día de hoy todavía aplicamos se debe a que la Constitución se hizo en tales circunstancias y era un poco para pues, soliviantar ciertos problemas que había entre la sociedad, etcétera. ¿Cómo influye eso al estudio, esas circunstancias históricas? No sé, bueno, las circunstancias históricas siempre determinan un proceso constituyente, lógicamente. Una Constitución se elabora en un momento histórico determinado y entonces no sé muy bien exactamente qué es lo que quieres estar preguntando concretamente. Sí, era un poco un preámbulo a la hora de ya introducirnos en la Constitución española y, por ejemplo, hablar del reconocimiento de distintas nacionalidades dentro de la nación española. Bueno, eso fue una decisión desde el Parlamento del año 77, y ahora lo vamos a preguntar. Exacto. Su carácter efectivamente constituyente o no tanto que tuvo en su convocatoria. Y eso, bueno, mi opinión, eso que tú planteas concretamente, que se incluyeran términos nacionalidades, yo discrepo de que fuera necesario incorporar ese término, que es un término que viene de la Constitución soviética, de la Unión Soviética, que es la que
precisamente relata los derechos de las nacionalidades dentro de la Unión Soviética, ¿no? Claro, porque era una aspiración de un país internacional, ¿no? De unión de naciones, ¿no? Lo cual es... Bueno, era un régimen que era una dictadura del Partido Único, del Partido Comunista, básicamente, que era el poder básico del Estado, era el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Pues la Constitución era, pues, por así decirlo, una extensión de los mandatos de ese partido, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ese término nacionalidades que se incorpora a la Constitución de la Unión Soviética y también a la Constitución de la Federación Yugoslava también, ¿no? Y sabemos cómo han acabado las dos. La Federación Soviética, que reventó en una quincena de estados-naciones distintos, y la Federación Yugoslava, que reventó en más de media docena de estados soberanos diferentes, separados y enfrentados en muchos casos. Y la Constitución española, que se votó sí y no para la ciudadanía, a la hora de ser votada, podemos decir que aquellos que formularon esa Constitución representaban realmente al pueblo español o representaban a un régimen que se estaba haciendo el harakiri, que buscaba un poco continuar de alguna forma o dar paso sin sangre y sin debate público a una nueva forma de democracia. Bueno, claro, el proceso transitorio constituyente entre 1976 y 1978, no podemos fijar ahí en normas que se aprobaron, pues tuvo las características del paso de un régimen, de un Estado autoritario de poder personal, que era el de General Franco, a una democracia parlamentaria, que es lo que se estableció. Un régimen parlamentario partidocrático, básicamente. Entonces, eso de la harakiri es muy relativo porque efectivamente muchos de los diputados que aprobaron la ley para la reforma política en las Cortes del régimen de Franco, pues muchos después se incorporaron a la vida política democrática, ¿no? O sea que eso es relativo, lo de la harakiri, ese que se dice, ese término. El problema es que esta Constitución no la aprobó una asamblea constituyente elegida de la manera directa y específica que te he dicho antes, ¿no? que he explicado antes. Porque el Parlamento del año 77, que elaboró la Constitución vigente, aprobada en diciembre definitivamente del 78, no se convocó como un Parlamento constituyente. Es el resultado de la aplicación de la Ley para la Reforma Política que se aprobó en diciembre de 1976, que exigía que se formara un Parlamento con dos cámaras, Congreso y Senado, pero en ningún punto de esa Ley para la Reforma Política, que es la norma constitucional que convoca ese Parlamento, de la que nace ese Parlamento, de rango constitucional como norma de mayor rango del Estado, en ningún punto se establecía que ese Parlamento bicameral iba a ser constituyente. Tenía la visión o la función de aprobar una Constitución. Por lo tanto, en julio del año 77 se celebraron las elecciones para formar ese Parlamento bicameral y se formó un Congreso y un Senado con un poder legislativo ordinario, al que se le añadió de manera sobrevenida un poder constituyente. Por eso tuvieron que aprobar el texto, primero el Congreso y luego el Senado, y luego conjuntamente, a la vez que aprobaban la legislación ordinaria, las leyes del Estado, ¿no? Entonces, eso es un proceso constituyente sui generis, el proceso español del Parlamento de 1977, que luego el referéndum que se convocó para aprobar ese texto le vino a revalidar, a darle un barniz constitucional a esa norma fundamental que se aprobó por ese Parlamento. Entonces, es una especie de carta constitución, básicamente, ¿no? ¿Y cuáles serían los puntos que más chirrían, como por ejemplo eso que hemos comentado de las distintas nacionalidades dentro de una nación, desde un punto de vista de otro tipo comparada con otro tipo de constituciones? ¿Cuáles serían los más estrambóticos y que más, desde su punto de vista, más problemas plantean? La Constitución Española de 1978 establece un sistema parlamentario partidocrático similar al de las constituciones alemana e italiana aprobadas unas décadas antes, ¿no? En el año 47 en Italia y 49 en Alemania. Esas constituciones de posguerra, bajo la influencia de los aliados, que establecieron el modelo parlamentario a nivel continental europeo, porque también se acogió la Constitución francesa del 46, aunque en el caso de Francia se reformó el año 58, se aprobó una nueva de carácter mixto presidencialista parlamentario, semipresidencial, ¿no?
Entonces, es el esquema típico de un sistema político parlamentario. Es decir, se eligen los diputados del Parlamento, concretamente del Congreso, y estos eligen luego al jefe del Poder Ejecutivo, el presidente del Gobierno. Es decir, los ciudadanos eligen a los diputados del Poder Legislativo, no eligen directamente al jefe de gobierno, como pasa en las democracias presidencialistas, donde se elige por un lado a los diputados del Poder Legislativo y por otro lado al jefe del Poder Ejecutivo en elecciones distintas, ¿no? Diferenciadas, ¿no? Sí, como Estados Unidos o las repúblicas hispanoamericanas. Es decir, se elige la fórmula de elección popular directa y diferenciada del Poder Ejecutivo por un lado y del Poder Legislativo por otro. Aquí se optó por la fórmula parlamentaria, de manera que los ciudadanos españoles no eligen a un presidente, como muchos les hacen pensar, se eligen a los diputados por tu circunscripción provincial y a unos senadores también. Y luego los diputados tienen el mandato constitucional de elegir en la investidura a un presidente del gobierno, un jefe del Poder Ejecutivo. ¿Ves? Entonces, es decir, por eso la elección del presidente del gobierno depende de formar una mayoría de diputados, ¿no? Es decir, y como esa mayoría, en el caso claro, absoluto, es muy complicada, normalmente se acude a acuerdos tras las elecciones entre grupos políticos, pero los ciudadanos no tienen realmente información. O sea, son acuerdos un poco, cierto cambalache entre partidos, que en el caso español, además, hay que destacar la relevancia que tienen los partidos ultrarregionalistas, minoritarios siempre, claro. Son pequeños grupos de 5 diputados, o de 10, o 12, no es lo que han tenido en el caso de los partidos ultrarregionalistas de Cataluña y del País Vasco. Pero con 12, incluso con 6 diputados, pues tú puedes determinar quién va a ser el jefe del Poder Ejecutivo. Un sistema parlamentario que incluye la moción de censura, de manera que el Parlamento que eligió, el Congreso que eligió tras las elecciones a un presidente, ese mismo Congreso puede cambiarlo por otro si pierde la mayoría parlamentaria, que es lo que vimos el 1 de junio del 2018, donde el cambio de voto de 6 diputados del PNV supuso un cambio en la jefatura del gobierno. De manera que el partido que gobernaba por mayoría de votos fue sustituido por el segundo, digamos que por la decisión de 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco. De manera que, claro, por eso chirría en lo que es la soberanía popular, ¿no? Es decir, debe gobernar aquel que tiene el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Por eso es mejor que sea directo esa convocatoria, ese apoyo, ¿no? Y que no lo decidan entre grupos, pequeños grupos, que necesita el partido mayoritario para poder elegir al jefe de gobierno y avanzar la legislatura, aprobar los presupuestos generales del Estado, etc. Por lo tanto, esto nos enseña, estas circunstancias del sistema parlamentario español, nos enseña que puede ser mejorado claramente, en mi opinión, de manera que el jefe de gobierno, que es la máxima autoridad política del Estado, lo decidan directamente los ciudadanos y no unas reuniones secretas entre partidos, donde además tienen gran relevancia partidos ultrarregionalistas que incluso conspiran con la unidad del Estado, contra la unidad del Estado. Además, partidos como Esquerra Republicana o Convergencia o el PNV o el Batasuna o Batasuna, pues son 4 partidos, 4 formaciones parlamentarias que ponen en cuestión la unidad del Estado, ¿no? Y que incluso vemos que un gobierno puede depender precisamente de esos 3 o 4 grupos minoritarios ultrarregionalistas contrarios a la unidad del Estado y contrarios a la democracia española, por lo tanto, ¿no? Esto es preocupante, se mire por donde se mire, para una amplia mayoría de españoles, para el respeto a la soberanía nacional, al respeto a la decisión mayoritaria de los ciudadanos españoles. Y que además, si comparamos con otras constituciones, como por ejemplo la Alemania, la francesa, etcétera, estarían ilegalizados, ¿no? ¿Verdad? Los partidos nacionalistas, al querer precisamente ir contra la propia unidad de España, ¿no? Sí, bueno, hay que darse cuenta que una constitución lo primero que establece y garantiza es la unidad del Estado, la unidad estatal. Esa es la primera función de una constitución. Pues claro, la ciudad alemana no concibe, o la francesa, partidos separatistas, ¿no? Y mucho menos que puedan determinar la formación del gobierno de la nación, vamos. Esto
esto es algo que hay que replantearse, analizar y pensar en su reforma. Una reforma política seria, que es lo que, en mi opinión, necesita la nación española. Una reforma política seria, profunda, que nos permita el espectáculo de que se pone un jefe del Poder Ejecutivo, un jefe del Gobierno de la Nación, por 6 diputados del PNV o por el apoyo de 12 de Esquerra Republicana, es decir, de partidos que cuestionan la unidad del Estado, la unidad nacional, directamente. Y además un candidato que después de sacar por segunda vez consecutiva el peor resultado histórico de su partido, llega al poder de esa forma rocambolesca y a partir de entonces gana las elecciones, pero tampoco las gana a nivel de votos, sino de escaños, porque sí, por culpa de la ley de Ohm, el bloque, podríamos llamar sanchista, es superior en escaños, muy levemente, al bloque, podríamos llamar, de la derecha, que en aquel entonces estaba formado por Ciudadanos, Vox y PP, que a nivel de votos era muy superior, pero eso no tenía un reflejo de voto directo en el Parlamento. Bueno, todo eso son consecuencias de la fórmula parlamentaria de gobierno, parlamentarista, donde el jefe de gobierno elige una mayoría de diputados. Igual que lo elegido tras unas elecciones, lo puede cambiar a lo largo de esa legislatura si el jefe de gobierno pierde apoyos en el Parlamento. Si no ha obtenido su partido una mayoría clara y de una mayoría minoritaria, se ve expuesto a que le planteen una moción de censura, como pasó en junio de 2018. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque a mí me parece una anomalía, es decir, realmente me parece una anomalía constitucional. Es decir, que la jefatura del gobierno lo decían pequeños grupos parlamentarios muy minoritarios y además incluso algunos claramente separatistas, que lo manifiestan claramente, ¿no? Se manifiestan contra la unidad del Estado-Nación y se manifiestan, por tanto, contra las bases de la democracia española, ¿no? Sí. Y presidentes del gobierno, entonces, Zapatero, diciendo aquello de que era discutido y discutible. Sí, bueno, esas cosas son cosas de partidos y de la ideología política, no vamos a entrar en eso. Aquí hablando del esquema constitucional que hace posible esta situación, pues debería ser convenientemente revisado, ¿no? Es decir, y pregunto yo, ¿no será mejor para todos y más conforme con la soberanía popular que los ciudadanos elijamos directamente al jefe del Poder Ejecutivo en unas urnas y en otras urnas dejamos a los miembros del Poder Legislativo, ya que son dos poderes separados, diferentes y que deben controlarse? ¿No es más lógico, más conforme a una democracia constitucional representativa, donde decide la mayoría de ciudadanos quién gobierna? Es mucho más, digamos, es algo consustancial a una democracia constitucional, la elección directa y por separado de diputados de distrito por un lado y de presidente de gobierno por otro. Entonces, en ese caso, nunca una minoría de 10, 12 diputados va a determinar quién es el presidente del gobierno de la nación, en ningún caso. Lo decidirá una mayoría amplia de ciudadanos españoles. Se puede incluir la doble vuelta si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, la mitad más uno de los votos, por ejemplo, que los dos más votados concurran a una segunda vuelta y ahí deciden los ciudadanos quién va a ser el presidente del gobierno, el jefe del poder. Como Francia. Y por otro lado, se eligen a los diputados en un sistema electoral más directamente representativo de ciudadanos, efectivamente. Sistema de distrito uninominal o mayoritario. Básicamente, la mayoría de los diputados serán elegidos mediante esa forma. ¿Y cree que la partitocracia actual puede llegar a algún momento a decidir tomar esa razón? Porque ahora mismo el gobierno que está en el poder colabora con los independentistas, que serían aquellos que saldrían más perjudicados de algo así, eso por un lado. Y por otro, tampoco parece que haya un consenso claro de, por ejemplo, los partidos de derechas no están de acuerdo. Vox es un poco el que más se ha podido acercar en algunos momentos a plantear esta reforma, pero incluso aunque Vox se pusiera a ello, no tendría a priori un gran... No, bueno, efectivamente no veo una corriente mayoritaria en los partidos políticos partidarios de esta reforma en estos momentos, desde luego, no existe, ¿sí? Yo creo que muchos partidos no han focalizado el problema correctamente. Se quejan de que Esquerra, el PNV, ponen y quitan presidentes del gobierno y chantajean a los que gobiernan la nación, pero es que no, hay que poner el foco en dónde está el problema. Los partidos no vas a cambiar su manera de pensar. Es decir, la libertad ideológica y de partidos permite que haya partidos con ideologías variadas, ¿no? El problema está en cómo se elige al jefe del Poder Ejecutivo. En este caso, sí, yo repito, yo soy partidario de la idea de que quiere una reforma política donde los ciudadanos españoles elijamos directamente al jefe del Poder Ejecutivo.
y en una urna distinta, una elección distinta, a los diputados de distrito, los diputados de distrito. Una fórmula que se subdivida el cuerpo electoral en distritos uninominales, donde solo se elige un diputado, pequeños distritos, por lo tanto, de 150.000 a 200.000 habitantes del censo, se subdividan las provincias en distritos más pequeños, uninominales, como algunos ya hemos planteado, ¿no? Y los ciudadanos tengan un diputado personal de distrito reconocible y que defiende sus intereses y sus posiciones directa y claramente por voto mayoritario de los ciudadanos en ese distrito. Pues se llama sistema mayoritario. Se presentan, concurren a ese distrito una pluralidad de candidatos y solamente uno se lleva el escaño, que es el que más votos ha obtenido, ¿no? Que puede también ser de fórmula de doble vuelta. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta de los votos del distrito, los dos más votados pasarían a la segunda. O como en el caso inglés, que directamente el que obtiene más votos se lleva el escaño. Son las dos fórmulas del sistema mayoritario electoral, ¿no? Y quizás el camino sería, como apuntó García Trevijano, la abstención, o no lo ve viable, porque si no hay tampoco una determinación de que un 50% o más de abstención... Bueno, la abstención es manifestación de una protesta y de un malestar ciudadano. Claro, si la abstención fuera muy mayoritaria y alcanzara el 50%, eso pondría en cuestión las bases de ese sistema político, efectivamente, es una fórmula. También hay que presionar en esa dirección por todos aquellos que tenemos responsabilidad y tenemos voluntad de mejorar nuestro sistema político. Pues mira, desde una entrevista como esta, a publicaciones, actos, etcétera, pues todo eso, manifestaciones, todo lo que permite el ámbito de un régimen democrático constitucional, en ese sentido, hacer pedagogía también, promover la necesidad de una reforma política profunda. Después de la obra del Parlamento del año 77, que tuvo su razón de ser, esa transición en los años 70 para pasar de un régimen que estaba ya obsoleto, estaba ya, bueno, realmente, pues, un régimen autoritario de poder personal, ya no un sistema político democrático, y para pasar a otro representativo en su momento, pero es decir, al prolongarse tanto la vigencia de este sistema político parlamentario devenido partitocrático, pues nos encontramos con este problema, que resulta que si el partido que gana no tiene una mayoría amplia y clara, va a depender de pequeños grupos parlamentarios ultrarregionalistas, por la fórmula política que establece la Constitución. Elección parlamentaria por parte de los diputados, del presidente de gobierno, dependencia permanente de la mayoría de gobierno de estos pequeños partidos durante la legislatura. Entonces esto, bueno, yo he dicho aquí, básicamente, para que se entienda bien, dos elementos de cambio, que es la elección directa del jefe del Poder Ejecutivo y la reforma del sistema electoral hacia una fórmula predominantemente mayoritaria, de distritos pequeños uninominales. ¿No? Esos dos elementos cambiarían por completo la faz del panorama político. Y dos últimas cuestiones para no quitarle más tiempo de actualidad, ahora que ya hemos tratado un poco este tema. Uno sería el estado de alarma, que está denunciado desde hace tiempo. No ha habido un juicio todavía sobre si es válidas ciertas medidas que se impusieron o no a través de ese mecanismo, si era el adecuado para la ocasión, etcétera. ¿Le puedo preguntar su opinión al respecto? Bueno, no, yo puedo opinar sobre esto que, hemos vivido una situación realmente extraña, preocupante, ¿no? De una pandemia presunta, porque bueno, aquí tenemos datos dispares, se adoptan medidas contradictorias por los poderes públicos, nacionales, autonómicos. No sabemos todavía mucho de todo esto. Yo me imagino que iremos enterándonos con el paso del tiempo más de lo que pasa o que ha pasado. Y claro, es decir, el estado de alarma era una fórmula que prevé la Constitución que posibilitaba restringir derechos o limitarlos, básicamente, el estado de alarma. El estado de excepción es más, digamos, más restrictivo con el ejercicio de derechos. El estado de alarma que se aplicó era para limitar el ejercicio de algunos derechos temporalmente. ¿Qué era necesario? Bueno, pues aquí, bueno, a lo mejor al principio de la pandemia, a lo mejor era necesario adoptar esta medida tan grave, ¿no? Tan grave hasta el punto de que nos redujeron a un encierro masivo, colectivo y duradero, durante 2 meses, por lo menos, de encierro domiciliario, ¿no?
de que no se podía salir a la calle salvo con determinadas circunstancias. Sí, es una cosa, es decir, la libertad de circulación es una cosa ampliamente restringida, ¿no? Aparte de otros derechos fundamentales. ¿Y eso sería constitucional? Bueno, pues decir, yo sé que se han puesto demandas en este sentido, ya veremos en qué queda todo esto. ¿De cómo servirán? Es decir, más bien era fórmula de estado de excepción, lo que aprobó el gobierno, más amparadas en estado de hoy, en estado de alarma. Es decir, puede que, como algunos opinan, puede que esto sea así, ¿no? Ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional, etcétera. Bueno, lo que se está viendo es que sin el amparo de un estado de alarma no se pueden restringir derechos así como así. Como estamos viendo ahora, desde que se levantó el estado de alarma, pues ya no pueden autoridades autonómicas, gobiernos autonómicos que quieren restringir derechos fundamentales. Esto ya es muy grave, ¿no? Y amparados en esta dinámica de aterrorizar a la población con el virus, tal. Es decir, está interiorizando en mucha gente lo de tener miedo, estar controlado y estar aprovechando gobiernos autonómicos en este sentido, atropellando derechos fundamentales de una manera excesiva, ¿no? Es lo que opino yo. O sea, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid es el que de una manera más lógica ha sobrellevado esta situación y por eso ha sido premiado electoralmente, ¿no? Porque pues, ha restringido lo mínimo la vida de los ciudadanos, sin que hubiera ninguna catástrofe sanitaria ni nada parecido. Por eso deja un poco en evidencia todas las otras medidas que se han adoptado. Por tanto, mi opinión, que no sabemos mucho de esto, por tanto no quiero opinar en exceso de esto porque nos faltan datos, pero cuidado porque a mí y a muchos como a mí nos da miedo, tanto como el virus, las medidas que adoptan gobiernos, ya no solo el gobierno de la nación, sino gobiernos autonómicos. Eso también da miedo. Una última cuestión, el tema de los indultos, que también está de actualidad, ¿se pueden considerar también constitucionales, anticonstitucionales? Porque también está denunciado ahora mismo, por lo tanto, pues también es una cuestión más de opinión que de poder trabajar sobre algo concreto, pero podría también sentar un peligro. No, bueno, el indulto es una facultad concedida al gobierno de la nación, básicamente, sobre personas que han sido condenadas, ¿no? Sí. Es decir, entonces, bueno, pues eso el gobierno tiene capacidad, discrecionalidad en cierta medida, no absoluta, ¿no? Determinadas circunstancias de proporcionalidad, de arrepentimiento, etcétera, ¿no? Puede optar por unos indultos, en este caso enfocados en aquellos que en el año 2017, pues realmente dieron un golpe contra el Estado español, contra su régimen constitucional, claramente. Los meses de septiembre y octubre de 2017 se adoptaron medidas, decisiones, normas claramente contrarias al ordenamiento jurídico, frontalmente contrarias al ordenamiento jurídico, al Estatuto de Autonomía, a la Constitución, sí, porque pretendían establecer un derecho de autodeterminación de una parte del territorio que no se contempla de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras en nuestro ordenamiento jurídico, como un ordenamiento jurídico serio, dentro de la Unión Europea, no puede tolerar de ninguna manera que una parte del territorio, como no pasa en ningún Estado de la Unión Europea, pueda decidir unilateralmente separarse del conjunto al que pertenece, del que nace su propia institucionalidad, la institucionalidad de la Comunidad de Cataluña, pues nace de la Constitución, que es la que ampara su Estatuto de Autonomía, sus instituciones, por tanto, fue algo gravísimo. Por tanto, estos señores que protagonizaron esos acontecimientos fueron condenados por el Tribunal Supremo a unas penas por delito de sedición y otros, malversación de fondos públicos, ¿no? Unas penas severas porque era grave el delito cometido. Por eso se comete un delito y un tipo penal y se aplica la pena sobre ese delito, esas actitudes cometidas, ¿no? Entonces ellos están condenados y ahora pues, el gobierno pues, quiere indultar, pues porque esa es su facultad también. Luego ya veremos porque también esos indultos pueden ser cuestionados, denunciados y ya veremos en qué queda todo esto, porque esos indultos no están suficientemente fundamentados. Ya veremos lo que pasa. Luego sí que es otro elemento jurídico, por tanto. Yo los indultos es incluso una figura que me parece obsoleta, francamente, la figura del indulto. No sé si realmente debería tener continuidad en una futura reforma jurídico-política, ¿no? Pero realmente a mí el indulto no me parece algo serio, ya a estas alturas, pues tuvo su razón de ser.
pero en esta actualidad, con un poder judicial independiente y profesional y con todas las garantías, yo lo del indulto realmente pues lo veo como una facultad excesiva que se otorga al gobierno en relación, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo con la idea de los indultos en general, ¿no? Y tampoco con este, porque no veo ni arrepentimiento por parte de los presuntamente indultados en el futuro. No veo ninguna voluntad de arrepentimiento. Además ellos mismos lo manifiestan, que hicimos bien y lo volveremos a hacer, si podemos, ¿no? O sea, no lo sé, vamos. Me parece incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado criticando la posibilidad de unos indultos a unos señores que no han pedido ni se arrepienten. Es decir, ya veremos en qué queda todo esto, ¿eh? Y unos políticos que juran la Constitución negándola, eso se puede, porque también se ha dicho muchas veces en el Congreso de los Diputados, oiga, dígale a este hombre que no jure por la independencia, porque eso es anticonstitucional, y ha habido ese debate también en numerosas ocasiones. Bueno, eso es una cuestión que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de una manera progresivamente más laxa, ¿no?, sobre esa cuestión del juramento tras tomar posesión el diputado. Bueno, eso realmente, para mí eso no tiene excesiva relevancia, la verdad, ¿no? Es decir, incluso esa fórmula del juramento, bueno, pues juramento o promesa, no me parece mal que se tome, que hay unos juramentos promesas de acatar en la norma fundamental del Estado, ¿no? Luego, si quieren añadir otra floritura por, yo juro esto por imperativo legal, porque lo que yo quiero es tal y cual, bueno, pues, no me parece relevante, ¿no? Pues don Ramón Peralta, le quedo muy agradecido por habernos concedido la entrevista. Yo también estoy de acuerdo con usted en que hay que conseguir esas dos reformas y esperemos que esta entrevista ayude a hacérselo entender a más gente o por lo menos a suscitar otras opciones que no suelen estar recogidas en los medios de comunicación sistémicos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, también a los espectadores y si me permite, pues muchas gracias a ustedes. La muchas entrevista, gracias por la grabación. Por su interés